Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya está ahí en pantalla, que tiene que ver con la comunión. Fuiste hecho para integrar la familia de Dios, ¿eh? Dios tiene propósito para nuestras vidas, Él nos dejó algunos propósitos. Y hoy vamos a hablar del segundo propósito para el cual estamos aquí en la tierra. Hoy va a ser el segundo propósito. Van a darse cuenta qué importante es este propósito realmente. La semana pasada estuvimos hablando del primer propósito, que era la adoración, ¿eh? La palabra de Dios dice: y amarás al Señor tu Dios. Marcos 12:30 tenían que saber de memoria. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿eh? Dice la palabra de Dios, es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Pueden buscar ahí, van a encontrar eso. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos creó? Primero nos ponemos de acuerdo, Dios nos creó. Ahora, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Es decir, ¿y cómo hay que amar al Señor como una prioridad? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué quiere decir con toda tu alma? Todas tus emociones tienen que estar allí. Con toda tu mente. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer un culto racional, es decir, necesitamos entender esto, ¿verdad? Entiendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? De venida estaba viendo un TikTok allí entre una modelo y otra por un pastor que echaba a los gatos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo ponemos la razón en algo así, verdad? Que Dios esté interesado en ese tipo de cosas, definitivamente es una tergiversación de eso. Y una persona que no es, que otra periodista, se llama Camina, algo así, Carmiña, le estaba respondiendo, ¿verdad? Con versículos bíblicos. Y es interesante, por lo menos se movió la palabra, ¿verdad? Entre el medio. Pero correctamente, ¿verdad? Sobre el tema de las profecías y los profetas, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos habla a través de su palabra, a través de su Hijo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo nos habla el Señor ahora? Por la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Dónde está escrito la verdad? En su palabra. Así que no se olviden, esto puede ser rápido, largo, ¿verdad? Pero la adoración tiene que ver con esto. Tiene que ver con que yo entienda, es un culto racional, dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Y eso es lo que realmente no tenemos que olvidar nunca. Entonces, durante esta semana estuvimos con dos versículos para memorizar. Uno de ellos era Efesios 2:10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el original griego, ese versículo, hechura suya somos. La traducción griega, digamos, directa de eso debería ser, somos poemas de Dios, un poema de Dios. No quedaría bien porque entonces el traductor puso hechura suya, somos un poema hecho por Dios. Cada persona es un poema hecho por Dios. Dios podía haber hecho, por ejemplo, a todos iguales, que todos, además, no solo deberíamos ser todos iguales, todos tendríamos que tener pelo negro o pelo rubio, todos con ojos, no sé, todos iguales, pero Dios es un Dios creativo, un Dios inventivo, hace cosas diferentes. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos un poema de Dios. Dice la palabra de Dios, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta semana el pasaje era, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esa es la manera de adorar a Dios. La manera que Dios quiere que yo le adore es esa. Esa es la manera que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Recientemente leí un artículo acerca de una señora que se llama Adelina Domínguez.
quién es Adelina Domínguez. Nadie le va a conocer, así que no se preocupen por eso. Ella batió el libro Guinness de los récords de edad. 114 años. Sobrevivió a todos sus hijos. O sea, ella le enterró a todos sus hijos. A algunos nietos. Y cuando le preguntaron el secreto de longevidad, ¿verdad? ¿Cómo llegó ahí? Longevidad. Según lo de la agencia Associated Press, dijo que era gracias a Dios y su plan y propósito para mi vida. Miren lo que ella respondió. 114 años, lúcida. Respondió que era gracias a Dios y a su plan y propósito para su vida. Es decir, que en sus propias palabras sabía que Dios tenía un propósito para su vida y ella vivió haciendo eso. Hay gente que vive sin ningún propósito en la vida. Siento decirlo, pero el año pasado tuvimos que enterrar a una joven de 17 años al cual se le habló de Cristo, se le invitó a venir a la iglesia, le mostramos su necesidad del Señor, pero ella prefirió escuchar a este mundo, prefirió escuchar al diablo, se acomodó a eso porque es más cómodo, y en vez de encontrar un refugio en la familia de Dios, se quitó la vida. 17 años. Es doloroso, pero hay gente que anda por la vida sin un plan de vida. Hace años vino una familia en la iglesia esperando recibir algún tipo de oración milagrosa. Vinieron por un tiempo, no fueron constantes, consideraron que otras cosas eran más importantes que la familia de Dios. Y hoy estos están separados, lejos, y sus hijos también. Una joven que se había convertido a los 13 años de edad, fue bautizada en la iglesia. A los 16 años de edad se fue de su casa. Sus padres desesperados. A los 18 años apareció, dejada por un novio que no era novio, embarazada. Ahora está luchando por tener ese niño. Ya está en el último periodo de su embarazo, le estamos ayudando. Pero ella prefirió alejarse de la familia de Dios. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para el cual nos hizo parte de esto. Y Dios quiere hacerte parte de una familia. Cuando ocurren las cosas difíciles, uno no busca a un tío lejano o a una tía lejana. Busca a aquellos que están más cerca de ellos. Y cuando Dios quiso hacer la iglesia, Dios quiso que seamos familia. Por eso somos hijos de Dios y como todos somos hijos de Dios, podemos ser hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Por eso somos hermanos en Cristo. Dios nos quiso hacer una familia. Y para ser parte de esa familia, Él hizo un sacrificio para hacer esta familia. Tomó esa corona de espina, lo puso en su cabeza, sangró durante muchas horas. Luego Él llevó la cruz, esa cruz que Él creó, porque Él es el creador, el mismo Señor Jesucristo, parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él fue el creador, los cielos y la tierra. Esa madera que Él mismo había creado, Él dejó que lo crucificaran aquellos hombres, soldados romanos que Él mismo había creado. Y allí en la cruz del Calvario, Él con los brazos abiertos durante 6 horas,
6 horas sufrió por amor a vos y por amor a mí. Él murió diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él vino a traer perdón. Sé que capaz hay angustias en tu corazón porque hay quizás algo que necesita ser perdonado. Quizás hoy sea el día en el cual mires a la cruz y digas, Señor, perdóname. Yo te necesito. Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Él vive y Él te va a escuchar si hoy en este día querés decirle a Él, Señor, ven a mi vida y a mi corazón. Dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si necesitas ese descanso del Señor. Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si hoy necesitas de esa paz, está Él. Él dice en su palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Si vos necesitas hoy el amor de Dios, este es el momento en el cual Él quiere cargar tus cargas, tus problemas. Él quiere ayudarte a esa paz que te falta. Él quiere darte el amor y quiere que seas parte de su familia, de la familia de Dios. Pero te da a vos porque Él nos hizo a todos con la posibilidad de tomar una decisión, el libre albedrío. Él nos da a todos. Cada uno va a tomar su decisión. Cada uno dice, yo quiero seguir a Cristo o no. Con tu silencio podés decirle no a Cristo. Nada más no hacer nada. Pero si de verdad querés cambiar tu vida, querés que haya alguna diferencia, llegó el momento en que el Señor quiere que le digas a Cristo, ven a mi corazón. Y me gustaría que cerremos los ojos, inclinemos el rostro. Y quiero que le digas ahí en el fondo de tu corazón, vos y Dios, repetí en tu mente esta oración diciéndole a Cristo así, Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por morir en mi lugar, en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecadora, un pecador. Pero abro la puerta de mi vida. Quiero que entres en mi vida. Me des una nueva vida. Quiero tener esa paz que tú prometes. Quiero tener esa bendición que tú prometes, Señor. Quiero tener ese gozo que tú nos prometes. Esa vida abundante que tú quieres darme. Quiero que tú cargues mis cargas, Señor. Acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y te pido perdón por todos mis pecados, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo, Juan capítulo 3, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Si hoy le dijiste a Cristo, Señor, quiero una nueva vida, necesito de ti, el Señor te escuchó. Y Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y Él dice, Él aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y si vos abriste la puerta, Él entró en tu vida y en tu corazón. Ahora tenés que darle el dominio completo de toda la casa para que Él actúe en tu vida. Realmente Dios quiere hacer algo grande con tu vida. ¿Por qué es tan importante ser parte de la familia? La comunión fuiste hecho para integrar la familia de Dios. Miren, porque la familia de Dios te aporta comunidad, te aporta hermandad. En la iglesia encontramos fe, encontramos apoyo en medio de las dificultades. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados
en mi nombre, aquí estamos más de 100, allí estoy yo en medio de ellos. Así que Él está aquí. Miren, la iglesia primitiva se había hecho. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que tenían en común todas las cosas y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Comunión, apoyo. También encontramos crecimiento espiritual, crecimiento de conocimiento de la palabra de Dios. Ahí uno puede madurar, no solo emocionalmente, sino espiritualmente en la iglesia. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pablo hizo eso con Timoteo y Timoteo con otros, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Qué encontramos en la iglesia? Oportunidades para poder servir y ser servido por otros. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Marcos 10:45. Yo les aliento, no quizás hoy, capaz alguno hoy está por primera vez, no quizás hoy, pero que tengan en su corazón servir a Dios. La Biblia dice que más bienaventurado, la palabra bienaventurado significa 3 veces felices. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo le puedo ayudar a otra persona, estoy dando mi tiempo, estoy dando un consejo, estoy ayudando a otro y uno se siente feliz por hacer eso realmente. Otra cosa que vas a encontrar en la iglesia es esperanza, es una dirección para tu vida. Siempre cuando estás aquí en la iglesia vas a recordarte el propósito de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido vendrá. Lo demás añadido vendrá. Miren, el apóstol Pedro que había negado al Señor Jesús 3 veces, se acercó el Señor Jesucristo, perdonó sus pecados y le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Y luego le dijo, Pedro, apacienta a mis ovejos, los chiquititos, los medianitos, los grandes, apaciéntalos, Pedro. Y les dio un propósito y Pedro salió después de hablar con Jesús y dijo, este es el propósito que tengo en la vida y voy a llevarlo hasta el último día de mi vida. Pedro encontró un propósito en su vida. Nunca vas a encontrar ninguna carta del apóstol Pedro donde él se esté quejando de que él terminó sacrificado, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Según la tradición, fue crucificado boca para abajo, ¿verdad? Y cuando yo hablo de esto, quiero que entiendan que también perdemos mucho cuando no estamos en la iglesia. Por ejemplo, no tenemos el apoyo que necesitamos en los momentos difíciles. Dice la palabra de Dios, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere uno, el otro levantará a su compañero. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. ¿Se acuerdan del caso? Estar solo es terrible. La soledad es uno de los problemas más graves de la humanidad. Estar solo no da gusto. A veces estamos rodeados de mucha gente, pero nos sentimos solo igual. Porque nadie ayuda, porque nadie colabora conmigo. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadareno? Él era un hombre que vivía en los cementerios, estaba solo, nadie se quería acercar a él. Hasta que vino el Señor Jesucristo a él. Y ahí él encontró una comunidad. Y él comenzó a seguir al Señor Jesucristo. Es decir, no importa el lugar donde estemos, el Señor tiene el poder para llevarnos adelante. Sin una iglesia uno va a tener un muy débil desarrollo emocional y espiritual también. Crece la inseguridad, crece la desesperanza. Por eso la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. La iglesia ayuda en eso. ¿Se acuerdan el caso de Caín y Abel? Caín mató a su hermano y fue desterrado por sus padres y por Dios. Vivió errante por todo el mundo sin pertenencia alguna.
Es un problema vivir solos. Y caminar solo en este mundo es un problema. Uno de los problemas que también se suman a esto es que cuando no tenemos también amigos que realmente sean sinceros, honestos, buenos, las malas influencias. Las malas influencias. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te hacen cambiar las costumbres. Malas conversaciones, ¿saben qué? Con quién conversas es muy importante. Tus compañías, con quién hablas. Las malas conversaciones, si tenés amigas y amigos que no son buenos, corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Corrompen. Miles de casos le puedo dar. Me voy a pasar toda la mañana hablando de la gente que lamentablemente fueron engañados por eso. Es un engaño. 1 Corintios 15, 33. Y otra cosa más que quiero decirles es que sin una comunidad de la iglesia, sin integrar la familia de Dios, hay una sensación de vacío y una falta de pertenencia. Sin una comunidad, la vida puede sentirse como algo sin propósito. Dice la palabra de Dios en el Salmo 68, 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios hace habitar en familia a los desamparados. La mujer samaritana era un caso de eso. Ella tenía una vida vacía, pero ella llegó a Cristo y encontró identidad en Cristo. Esa mujer samaritana fue llena de Dios y fue llena del corazón de Dios. Miren, la iglesia es esencial para nuestro bienestar. La iglesia es importantísima para llevar adelante los problemas y solucionarlos, sobre todo los problemas emocionales, los problemas espirituales y también los sociales. La semana pasada hablamos de que teníamos que primero conocer a Dios para poder adorarle. Imagínense adorar a alguien que no conocemos. Sería muy triste, ¿verdad? Tenemos que conocer a Dios para poder adorar. Hoy vamos a considerar el propósito segundo que fuiste hecho para integrar la familia de Dios. Si quieren ya pueden empezar a copiar, seguro está ahí, yo les voy a ir explicando. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque convenía, dice la palabra de Dios, el autor del libro de Hebreos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, miren, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién llevó muchos hijos a la vida eterna? El Señor Jesucristo. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Muchas aflicciones allí en la cruz del Calvario. Dios quería tener una familia. Dios tiene ya hoy una familia gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí, porque somos parte de la familia de Dios. Dios quería tener hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiendo sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tienen que entender el posicionamiento. Yo soy un hijo de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y a Él vos le costaste caro. Murió por Dios. Fue culpado de una cosa que Él no hizo para darte a vos vida eterna. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. El Señor nos manda, amad a los hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Ese es el segundo propósito de Dios para nuestras vidas. Dios dice que quiere que aprendas a amar a los que son integrantes de tu familia, la familia de Dios. ¿Y por qué? Y miren, tu familia física al final se va a desintegrar.
pero tu familia espiritual va a perdurar por toda la eternidad. Me vas a volver a encontrar en el cielo ya. No vas a escucharme a mí, pero el Señor ya ahí seguramente va a ser quien nos va a ministrar, ¿verdad? Todos los días. Pero tu familia espiritual va a durar por toda la eternidad. Entonces, vas a pasar más tiempo con tu familia espiritual que todo lo que hayas pasado con tu familia física. Dios quiere que aprendamos a amarnos unos a otros. ¿Por qué Dios quiere que aprendamos a amarnos? Miren, hay 3 razones. La primera de esas es, nos volveremos más como Dios. Y es porque Dios es amor. Así que la primera razón por la cual Dios quiere que formes parte de la familia, pero de verdad te comprometas con la familia de Dios, es porque Dios es amor y vas a encontrar el amor allí. Y en segundo lugar, Él quiere que sus hijos aprendan a llevarse bien. Por eso también tenés que ser parte de la familia de Dios. Y en tercer lugar, este mundo es un entrenamiento para la eternidad y el cielo será siempre, seguro, un lugar de amor, ¿verdad? Ya no va a haber estos problemas. Así que ahí ya lo tienen escrito. Mi segundo propósito en la vida es la comunión. Y esta palabra, comunión, es bastante mal usada muchas veces. ¿En qué piensan, verdad? Algunos capaz piensan en la famosa primera comunión y otros en una conversación casual, ¿verdad? Comer juntos entre amigos, alguna cosa así. Quiero decirle que eso no es tener comunión. Tener comunión es amar a la familia de Dios. Es vivir con una familia, la familia de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 21. Hay algunos hermanos que cuesta amarle. ¿Por qué se ríen? Yo tengo 4 hermanos, somos 5 hermanos. Hay algunos hermanos que cuesta amarle. Pero igual amamos, ¿verdad? Aún así. Y en la iglesia van a tener la misma situación. Va a haber algunos que son tan fácil de amar. Y otros, está complicado amarle. Pero Dios quiere que igual le ames. Igual le ames. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay que animarnos unos a otros. Hay instrucciones claras en la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15. Te escribo esto, le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes comportarte como uno de la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. En el tiempo del apóstol, las columnas estaban hechas puestas y desde luego este edificio, por ejemplo, tiene columnas, ¿verdad? Para que, digamos, se apoye sobre eso el edificio. Y la palabra de Dios nos dice de que la iglesia, los que estamos aquí hoy presentes, somos columna y baluartes de la verdad. Los baluartes eran las personas que estaban ahí para hablarles de la verdad. Y nosotros somos columna y baluartes de la verdad. Tenemos que evitar las mentiras y ser parte de la verdad. La iglesia es una familia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es una familia. No es un edificio. No es una institución. No es una organización. No es un culto. Ni tampoco es un club. Por ahí algunos creen. La iglesia no es un lugar a donde ir. La iglesia es una familia, la cual integramos y a la cual pertenecemos. Eso es la iglesia del Señor, no es un club. Es imposible cumplir con los propósitos de Dios para tu vida si no tenés una iglesia, si no tenés la comunión. Nos necesitamos unos a otros. Y aquí vamos a ver 4 niveles rapidito acerca de la comunión. En primer lugar tenemos el nivel de membresía, donde yo elijo pertenecer a la iglesia.
Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que la iglesia, la vida de un creyente, no se limita nada más a creer, sino a pertenecer. Yo necesito pertenecer a la iglesia. La comunión comienza con la pertenencia, porque yo tomo una elección. Yo digo, quiero que este sea mi iglesia. Cuando naciste, automáticamente te convertiste en parte de tu familia, pero tenés que elegir la familia de Dios. Dios quiere que así sea, y la familia de Dios es la iglesia. Vos tenés que optar por ser parte de esto. Vos tenés que optar por ser miembro. Algunas personas dicen, sí soy cristiano, pero no pertenezco a ninguna iglesia. Lo escribí un poquito acá justamente, ¿verdad? Esto es como decir, sí soy cristiano, pero no pertenezco. Es como decir, soy jugador de fútbol, pero no quiero ser parte de ningún equipo. Y a mí no me gusta la cancha de fútbol. O es como decir, soy una oveja, pero no quiero pertenecer a una colmena. O soy un soldado, pero no quiero ir a la batalla. No quiero ir a la guerra. No quiero un batallón. Un cristiano sin una familia en la iglesia es un huérfano. Es un huérfano. Dios quiere que integremos la familia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice, y así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren, hace más de 40 años yo decidí ser parte de la familia de Dios. Realmente es maravillosa. Está lleno de desafíos la familia de Dios. Hace 40 años acepté a Cristo como mi Salvador personal y ese día dije, Señor, yo te seguiré hasta el último día de mis días. No sabía lo que decía, dice la verdad. Pero ahí adopté una familia, la iglesia. Y ese día el Señor cambió mi vida. Desde ese día yo pude adorar al Señor que les creó a cada uno de mis hermanos y entender cómo Dios es un Dios muy creativo realmente para hacer las cosas. Cuando vos te querés ser parte de un club social, vos te haces miembro. Porque tenés que formar parte de una lista, incluso te dan derecho a votos, ¿verdad? Esa palabra miembros en realidad viene de un versículo bíblico. Este que leímos, Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De ahí quitaron la palabra miembro y a partir de ahora vos te asocias a un club o te asocias a un grupo y sos miembro de ese grupo. Miren, Dios no quiere que sus hijos sean creyentes flotadores, que van de una iglesia a la siguiente iglesia. Dios quiere crear un cuerpo local y quiere que uno permanezca y pueda quedarse en ese lugar. Pongamos un ejemplo. Vos tenés el hígado acá, que es parte de tu cuerpo, ¿verdad? Y el hígado tiene una tarea. Esa tarea se le encomendó al hígado. Ahora, yo no puedo extirparme esta parte y unirme a otro, nada más porque quiero. Un miembro fuera del cuerpo, escucha lo que te voy a decir, un miembro fuera de un cuerpo se seca. ¿Entendés? Se seca. Y esto es lo que pasa después, se seca y muere. Lo mismo pasa con los creyentes. Yo tengo que decidir, yo quiero ser parte de lo que pasa aquí, realmente. Doy gracias a Dios que la bendición de Dios está en este lugar. Cuando me convertí, tenía como 18 años ya, cuando un día consagré mi vida al Señor. Yo me convertí a los 15 años de edad. Pero a los 19 años le dije al Señor, te doy mi vida. ¿Saben por qué? ¿Saben qué me convenció? Que yo veía que ese lugar en donde yo iba
era el lugar en donde el Señor bendecía. Y yo decía que si yo estaba ahí, iba a recibir en algún momento la bendición de Dios. Era una cuestión de estar ahí nada más para cuando llegue la bendición del Señor. Y la iglesia es el lugar donde Dios bendice. Esta iglesia Dios bendice. Dios bendice este lugar. Ha bendecido. Va a ser largo que le comience a contar todas las bendiciones que hemos recibido, pero de verdad, este es el lugar donde Dios bendice. Y esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si yo le digo a Dios, yo te amo, pero no me gusta tu cuerpo? O a una mujer, por ejemplo, anda a decirle, por ejemplo, un día, yo te amo y no me gusta tu cuerpo, fuiste, ¿eh? Un sopapo por la cara así, eso que no te va a olvidar nunca más. La palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo es la esposa del Cordero, la esposa de Jesús. ¿Qué pasaría si yo le dijera, yo te amo, Jesús, pero no soporto a tu esposa? Jesús diría, ¿qué te pasa? Miren, ser parte del cuerpo de Cristo es una decisión. Estar con la esposa de Cristo es una decisión. Y elegir pertenecer a la iglesia es una decisión. Y hay un símbolo para eso, para el hecho de que nos pertenecemos, una figura. Y se llama el bautismo. El bautismo. El bautismo es la muestra externa de que estamos unidos en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El bautismo es la manera pública de anunciar que soy parte de un grupo de cristianos y estoy contento de pertenecer a este grupo de cristianos creyentes. El bautismo es la forma de proclamar que morimos para algo ahí en el fondo del agua y vivimos para algo nuevo. Hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y ahora vivimos para una nueva naturaleza. La mejor idea que podemos tener es como el anillo de bodas. Este anillo que llevo no me convierte a mí en un hombre casado. Pero ahí de mi esposa que está allá, me entregó, me lo dio el día que nos casamos, hace 38 años. Y por eso lo llevo. Porque este anillo es un símbolo visible de mi compromiso de corazón con ella. Y ese es el bautismo. Es el compromiso visible de mi amor al Señor. Es el símbolo visible de mi compromiso de corazón con Jesús. Por eso no me tengo que sentir mal bautizándome en el nombre de Él. Así que los 4 niveles de la comunión, y quiero hablarles acerca de esto. El primer nivel que vamos a encontrar siempre en la iglesia es el nivel de la comunión, el nivel de la amistad. A esto le llamamos nivel nosotros de la amistad. Aprender a compartir con los demás. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, fuimos creados para estar unos con otros. Porque la obra de Dios y la vida no es una obra unipersonal. Necesitamos tener amigos, necesitamos. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice, y todos los creyentes, la iglesia primitiva, la primera iglesia, dice la palabra de Dios, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Estaban juntos y tenían todo en común. Hay 2 cosas aquí. La primera, no podemos desarrollar una amistad sin estar juntos. Y la segunda, no podemos desarrollar una amistad sin tener cosas en común. Cuando más seguido nos reunamos, más cercanos vamos a ser.
¿Conocen algunas personas que tienen amistades íntimas de muchos años? Hablo así tipo de 20 o de 30 años. Y uno dice, qué suerte tienen. Pero no es una cuestión de suerte, es una elección. Uno elige cultivar una amistad dedicándole tiempo. Y ahí es cuando, dice la palabra de Dios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengan cuidado a quién eligen como amigo o como amiga, porque eso es muy importante. ¿Saben por qué la mayoría de las personas están solas? No dedican tiempo a sus amistades y por eso están solas. Están demasiado ocupadas o ocupados en conseguir cosas, muy ocupadas en su trabajo, están muy ocupadas haciendo otras tareas, no están dispuestas a dedicar tiempo a los amigos. Y para tener amigos hay que reunirse, estar juntos. Tampoco se puede cultivar amistad sin compartir. Por eso nosotros tenemos grupos de apoyo, grupos pequeños. Ahí cultivamos la amistad, porque necesitamos los unos de los otros, necesitamos que oremos unos por otros. Dentro de un ratito vamos a pasar la bolsita de la ofrenda y tenés que poner tu nombre en esa hojita que tenés ahí en tu mano y poner tu número de teléfono para que alguien ore por vos. Tenían todo en común, dice la palabra de Dios. Quienes son padres, estas lecciones clave para que tu niño aprenda. Todo niño tiene que aprender a compartir. Tiene que aprender a compartir. Y Dios nos dice, en la familia que yo quiero, tienen que aprender a compartir con los demás creyentes. Y ahora uno pregunta, ¿y qué es lo que tengo que compartir? La Biblia nos da instrucciones muy, muy claras que tenemos que compartir. La primera de esas instrucciones es que tenemos que compartir las experiencias. Tenemos que compartir las experiencias. Esto es muy importante realmente para desarrollar una amistad. Tenemos que compartir este nivel que es muy importante, que es compartir nuestras experiencias. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice, hierro con hierro se aguza. Miren, cuando mis hijas eran pequeñas, yo trataba de que ellos no tengan ningún inconveniente nunca. No quiero que pasen por lo que yo pasé. No quiero que vuelvan a pasar eso. Pero a veces hacemos mal. Porque la gente madura cuando se enfrenta a algo y lo puede resolver. La gente madura sabe cómo resolver los problemas y se enfrenta. Así que, bueno, igual está bien que los padres traten de que sus hijos no pasen por los mismos problemas. Está bien eso. Pero no se angustien tanto cuando están pasando problemas sus hijos. Así que el primer tema es, debemos compartir nuestras experiencias. Nadie sabe todo, todos somos ignorantes, solo que ignoramos distintas cosas, distintas cosas. Capaz, no sé si está por ahí Ángel. Una vez me fui a pescar con Ángel. Ángel es un gran pescador, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Le dije. Nos fuimos ahí en la ribera del río. Tiene una canoa Ángel, ¿verdad? Tiramos la caña, estuvimos ahí 2 horas, no salía nada. Yo soy hiperactivo. Mi esposa lo sabe muy bien. Así que ya oré por toda la iglesia, oré por todo lo que tengo que hacer. Ya no sé más qué hacer acá. Hablaba algo ahí con Ángel, pero, ¿viste? Después le dije, ¿no hay alguna otra forma de hacer esto más rápido? Me dice, mira, allá hay una red, voy a ir a buscar si querés. Así que nos fuimos en la canoa hasta la ribera, buscamos una red, alzamos y bueno, y ahí nos fuimos, tiraba la red y ahí quitábamos. Salía, aunque sea un pececito chiquitito, pero salió, ¿verdad? Al menos eso me llenó de gozo, ¿verdad? El Señor dice que nos va a hacer pescadores de hombres, ¿se acuerdan? No me quiero desviar el tema, pero me sirvió mucho, Ángel, eso, porque decía yo, no es tan fácil pescar, había sido. No es tan fácil. Se esquivan los peces, había sido. Por más que la carnada sea buena, se esquivan los peces. El Señor Jesucristo dijo, aquellos que quieran servirle a Él,
Dios le va a hacer pescadores de hombres. Y no es fácil. Yo les digo, no es fácil. Están en la familia de Dios. Hoy le estoy tratando de convencer de que se adhieran a ser parte de la familia de Dios. No soy yo el que estoy tratando de convencer, es el Espíritu de Dios. Te quiero decir algunas cositas. Nada es coincidencia en la vida del cristiano. Nada. Nada. Completamente nada. Esta semana estuvimos haciendo publicidad de la Tecnicatura Superior en Teología que tiene. Nosotros tenemos una Tecnicatura Superior en Teología aprobada por el Ministerio de Educación y Culto. Y estaba hablando en la radio, en Radio Obedira, y le dije, nada es coincidencia, y en este momento. Y una chica después escribió, me impactó porque de verdad yo estaba buscando una tecnicatura, y cuando vos dijiste que nada es coincidencia, de verdad dije, este era el programa que yo tenía que escuchar. Y se inscribió ya a la Tecnicatura Superior en Teología, ¿verdad? No es coincidencia que hoy hayas venido aquí, porque esta es la familia a la cual Dios quiere que pertenezcas. No es coincidencia. Dios a propósito te trajo para que hoy, yo ni sabía que vos ibas a venir, toque este tema, porque Dios quería que fueras parte de esa familia. Así que hay que aprender en primer lugar. En la familia de Dios hay que aprender de las experiencias. Nadie sabe todo. Me enseñó mucho Ángel. No sé muchas cosas de medicina. Mi esposa sabe muchísimo más que yo del tema. Capaz sobre la informática le pueda dar algunas que otras clases, ¿verdad? Pero hay otra gente que sabe más que yo. Así que conviene aprender de eso. La otra cosa que tenemos que saber es que la Biblia nos manda a compartir también nuestros hogares. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No dice seamos hospitalarios con la gente con buena onda. No necesitan tener buena onda para que le abracemos en nuestros hogares. Dice simplemente que seamos hospitalarios. ¿Por qué Dios nos va a decir algo así? ¿Por qué debemos compartir nuestras casas? Porque Dios quiere que tengamos comunión con pequeñas personas dentro de la iglesia. Hoy viniste a la iglesia. Al salir de la iglesia, lo más que pudiste va a ser saludarle a 5 personas. 3, capaz 2 nomás también. No te sentís parte todavía de esto. ¿Y cómo te vas a sentir parte de la iglesia? Cuando vas a un grupo pequeño, a un grupo de apoyo. Porque cuando llegues acá, te vas a dar cuenta que en la semana son los grupos de apoyo y los grupos pequeños, que yo ya le conozco a ella, y a él también le conozco. Y le vas a saludar y ya es tu casa y ya es tu familia este lugar. Así que, ¿sabían que durante los primeros 300 años del cristianismo, no habían templos como estos? La iglesia se reunía en hogares y fue el momento de mayor crecimiento de la iglesia. Y por eso insistimos, únanse a un grupo de apoyo, únanse a un grupo donde estudiamos la palabra de Dios. Los cristianos deberíamos reunirnos en grupos, ¿verdad? Y el tercer problema, el primero es la experiencia, el segundo es que tenemos que abrir nuestros hogares, y en tercer lugar tenemos que compartir nuestros problemas en esos lugares. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esta semana tuvimos una familia que recibió, lamentablemente, parte de su casa se incendió. Y estuvimos orando y animándole. No es fácil, pero para eso hay un grupo de apoyo. Y nos organizamos para ayudarle. Llorar con los que lloran y alegrarnos también. Nos destornillamos de la risa muchas veces en los grupos pequeños. Hace 2 o 3 semanas estuve contando que realmente me hicieron llorar de la risa, pero también aprendemos mucho de la palabra de Dios. Tenemos que compartir unos con otros. Pero no va a ser posible avanzar con esto si no pasamos del nivel de comunión, de amistad,
y integramos un grupo pequeño. Hebreos 10:25 dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Repito, algunos tienen por costumbre dejar de reunirse, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que el nivel 2 es un nivel de comunión, es elegir pertenecer al nivel de membresía, es tener amigos, es ser parte de un grupo de apoyo, pero hay un tercer nivel que es el nivel de asociación, cada uno haciendo su parte, sirviendo al Señor. Dios no te trajo a una vida nueva para que te sientes y disfrutes de este refrigerio espiritual. Te trajo para servirle. Quiere que aportes con tu vida, así como en cualquier familia. Hay responsabilidades, como en tu casa. Todos tenemos responsabilidades que hacer. Y todos tenemos algo que hacer en la familia de Dios. 58 veces en el Nuevo Testamento usa la palabra los unos a otros. Dice la Biblia que tenemos que servirnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros y tenemos que orar los unos por los otros. La Biblia incluso dice que debemos soportarnos unos a otros mientras hacemos todo esto, y así es como avanzamos juntos. Es amor puesta en práctica, es amor y no solo palabras. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, por su acción, por Él, por lo que Dios hace, todo el cuerpo crece, por lo que Dios hace, y se edifica en amor, sostenido y ajustado por sus ligamentos. Los ligamentos son los que en el cuerpo hacen que se muevan, según la actividad propia de cada miembro. Así que todos vamos a aportar en la familia de Dios, todos colaboramos para que la iglesia crezca. Mateo capítulo 25, versículo 40 dice, y respondiendo el rey, le dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice. Y ese rey es el Señor. Cuando hacemos algo para un hermano pequeño, lo hacemos al Señor. Por eso le animo que en esta semana se pongan y sean parte de un grupo pequeño, sean parte de la comunión de la iglesia. Y el cuarto y último punto de hoy es el nivel. 1 era el de membresía, el 2 es el de amistad, el nivel de asociación es el 3. Así que hay que pasar por estos 3 niveles y hoy vamos a hablar por último del nivel de parentesco. Creyentes cariñosos como una familia, el creyente cariñoso. El parentesco lo constituyen literalmente los parientes cercanos, el círculo íntimo. Si me ocurre un accidente a mí, yo no digo, llámenle a esa tía Emilia que vive allá, no sé. Generalmente le llaman a la persona más importante en tu vida, a la más cercana, a la que, digamos, sabemos que va a responder. Y este grado de parentesco es el nivel culminante. Es amar a los creyentes como si fueran nuestra familia. Es tratar y amar a los creyentes como si fueran nuestros parientes y estar dedicados también a ellos. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entre paréntesis, perseveraban en la palabra, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hacía la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Que hacía el apóstol Pedro, el apóstol Juan, estaban ahí. Ellos eran los que dirigían esa iglesia primitiva. Esto hacían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y Dios dice que así tenemos que ser, porque somos una familia. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos unos a otros. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, escuchen lo que dice la Biblia, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Y este es un nivel muy alto de comunión. Es sacrificarse unos por otros. ¿Se puede alcanzar aquí en la ISEC esto? Una manera es apoyar a los demás cuando atraviesan una crisis. Cuando todos los demás se retiran, ahí apareces vos y le acompañás en los momentos difíciles. Esto es amar a Dios y aprender a amarnos unos a otros. Miren, como pastor, hace 35 años soy pastor. He acompañado a mucha gente en sus horas finales. En situaciones he estado sentado toda la madrugada porque ya era el día en que los doctores dijeron que iba a morir. Quiero decirle algunas cositas. A un abogado me acuerdo muy bien ahora. Muy exitoso abogado. Nunca escuché que él me haya dicho, alcánzame mi diploma. Quiero tenerlos a la vista antes de morir. Él también jugaba fútbol y todo eso. Nunca dijo, tráeme mis trofeos de fútbol. Nunca dijo, tráeme ese reloj de oro mío que me regalaron en la empresa donde trabajaba. Alcánzame por favor mi computador portátil, quiero escribir algo. En esos momentos finales, las personas hablan de lo que más importa y piden hacer que estén cerca sus familiares y sus amigos más cercanos. Espero que todos descubran que lo más importante en la vida es conocer a Dios y tener una familia y amigos cercanos. Espero que no lo descubras en los últimos tiempos de tus vidas y espero que lo descubras ahora y que comiences a tener comunión como Dios quiere. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La iglesia es el lugar en donde la gente se ama entre sí. La gente de afuera no busca una religión. La gente busca una familia. La gente de afuera no busca una doctrina. Busca amor. ¿Cómo podemos integrar la familia de Dios? ¿Cómo podés saberlo personalmente? Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3:10. No es de Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, si somos de Dios nosotros, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Miren, algunos de ustedes se criaron en hogares que no tenían mucho amor. Y si son sinceros, no saben bien cómo amar. No conocen ningún otro tipo de amor. Por eso es que tenemos que aprender. Y en la iglesia se aprende. En la familia de Dios se aprende. Y aquí en la iglesia es donde aprendemos a amar a las personas reales. Quiero terminar con un par de preguntas. ¿En cuál nivel te encontrás en este momento? ¿En el de membresía? ¿En el de amistad? ¿En el de asociación o en el de parentesco? Necesitas elegir cuál va a ser tu familia, la iglesia. Necesitas ser miembro. Para eso hay un curso que vamos a empezar al terminar esta campaña dentro de 4 semanas más o menos, que se llama Conociendo mi Iglesia, que es un curso para el bautismo, para ser parte de esto. Necesitamos aprender a compartir. ¿Y dónde? ¿Dónde vas a aprender a compartir para ser parte del grupo nivel 3? En los grupos de apoyo.
en los grupos pequeños. Y si integrás la familia de Dios, también tenés que tomar algunas responsabilidades, como los demás que están trabajando. Porque cuando sos parte y sos parientes, vas a ser parte de esto realmente. Así que Dios espera que cumplas tu parte en la familia y que no descanses mientras los demás trabajan. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Entonces, pasemos del nivel de membresía al de amistad, del nivel de amistad al de asociación y el nivel 4, el de parentesco. Tenemos cerca de 18 grupos pequeños en la iglesia. Ustedes pueden elegir uno y ser parte de ese grupo pequeño. Por el tiempo, quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar a Dios. Le había pedido a alguien que me comparta nada más su experiencia en un grupo pequeño, pero ya no hubo caso. Pues el tiempo se me fue. Quiero que oremos a Dios y quiero que inclines tu rostro ahí donde estás sentado, sentada. Los grupos pequeños, vamos a estar diciéndole, yo tengo un grupo pequeño de los días jueves a las 19:30 horas, dura 1:15 más o menos, así que hasta las 21 máximo estamos allí. Hay otro que se reúne aquí en lo de la señora Elena y está muy cerca de acá, que está, y hay 18 grupos. Voy a comenzar a decir todos los grupos pequeños, son muchos realmente. Quiero que oremos. Cerremos los ojos. Padre, sé que después de la salvación tu mayor regalo es habernos dado, Señor, la oportunidad de ser parte de tu familia. Y gracias porque no tenemos que vivir aislados y desvinculados, Señor. Gracias por crear a la familia de nuestra iglesia para nosotros. Y ahora quiero que ores conmigo esta oración ahí en el fondo de tu corazón, diciéndole, querido Dios, quiero ser parte de tu familia y quiero aprender a amar a mi familia espiritual como tú lo haces, Señor. Repetile así al Señor. Perdóname por tomar esto muchas veces a la ligera, Señor. Quiero avanzar en mi nivel de comunión. Por eso hoy elijo pertenecer. Voy a dejar de flotar de aquí para allá, Señor, y quiero aprender a compartir y a dedicar tiempo para cultivar verdaderas amistades. Quiero hacer mi parte en la familia tuya, Señor, y ser parte de un grupo de apoyo. Eso quiero, Señor. Quiero aprender a amar a los demás cristianos como mis hermanos y como mis hermanas. Quiero que hagamos este viaje unido a mis hermanos, Señor. Quiero estar en tu voluntad. Porque, Señor, quiero estar unido en tu incomparable amor. Quiero estar unido a mis hermanos para cumplir la misión de la iglesia. Enséñame, Señor, lo que significa